La Cátedra de Genética de la Facultad de Ciencias Naturales, en el marco del dictado de clases de manera virtual, les presenta el video resolviendo problemas del tema genes ligados. El problema 1 dice: si considera que Drosophila melanogaster es una especie diploide con 4 pares de cromosomas, 2n igual a 8, A. Indique cuántos grupos de ligamentos presenta esta especie. B. Dibuje un esquema cromosómico génico ubicando 4 genes, 2 ligados, un gen B como gen ligado al sexo, que sea independiente de los otros dos, y esquematice el gen C independiente del resto. Vamos a comenzar considerando los datos. Estamos trabajando con la especie Drosophila melanogaster, que dice que es una especie diploide. Acá les muestro cómo es un esquema de los cromosomas de Drosophila melanogaster. Vemos a la izquierda los cromosomas de la hembra y a la derecha los cromosomas del macho. Podemos ver o contar que tenemos un par 1, que es el par sexual, denominados con números romanos, el par 2, el par 3 y el par 4, que son más pequeños. Comparado con los machos, la diferencia que encontramos es en el par sexual, como vimos en las clases anteriores, y analizamos la determinación del sexo. Fíjense, como nosotros ya sabemos, de que en cada cromosoma se alojan muchos genes, hay muchos genes que determinan distintas características. Por ejemplo, uno podría encontrar en un cromosoma los genes que determinan el color del cuerpo, el color de los ojos, el tipo de alas. Todos esos genes que están ubicados sobre el mismo cromosoma se conocen como un grupo de ligamentos. Todos esos genes que están sobre el mismo cromosoma forman un grupo de ligamentos. Entonces, nos pregunta cuántos grupos de ligamentos presenta esta especie. Fíjense que el par 1 ¿sí? estaría formando un grupo de ligamentos. El par 2, que lo vemos acá en amarillo, otro grupo de ligamentos. El par 3, otro grupo de ligamentos. Y el par 4, que se acuerdan que son los cromosomas más pequeños, otro grupo de ligamentos. Nosotros podemos analizar ¿sí? analizar en cuanto a la información que tenemos, que nos presenta o nos plantea que Drosophila tiene número diploide 2n igual a 8. ¿Sí? Es decir, que presenta, si acá tenemos el 2, cromosomas de a pares. ¿Sí? Estos serían los pares homólogos. ¿Cuántos pares homólogos tiene? Si en total tiene 8, este valor de n vale 4. ¿Sí? Tiene 4 cromosomas no homólogos, que a la vez este valor me permite identificar cuántos grupos de ligamiento tiene. Va a tener 4 grupos de ligamiento, es decir, que el número de grupos de ligamiento es igual al número de cromosomas no homólogos que encuentre en la especie. Bien, vamos a analizar, vamos a resolver el punto B. El punto B me pide que dibuje utilizando un esquema cromosómico génico y en él ubique 4 genes. Entonces vamos a dibujar el par 1, ¿sí? Vamos a utilizar, que yo siempre les sugiero que utilicen otro color, ¿sí? Para dibujar el par 2 de cromosomas homólogos, el par 3 y por último el par más pequeño de cromosomas. ¿Sí? Me pide que dibuje un esquema cromosómico génico y ubique los genes. Fíjense, habíamos visto que el par 1 es el par sexual de cromosomas.
O sea que en este par vamos a ubicar los genes ligados al sexo. Estos otros pares, ¿cómo se denominaban? ¿Recuerdan? Llamamos pares de cromosomas autosómicos. Entonces los otros genes los vamos a ubicar en estos cromosomas. Si quieren colocamos primero, dice que ubiquemos el gen B como ligado al sexo. Entonces en este par cromosómico vamos a ubicar al gen B. Podríamos plantear un fenotipo heterocigota para B. Después nos pedía que ubiquemos dos ligados, A y D. Nosotros ya sabemos el concepto de genes ligados, son genes que están en el mismo cromosoma. Entonces podemos ubicar al par génico A y al par génico D en su homólogo. En este caso es homocigota dominante para A y homocigota recesivo para D. Y luego me pide que esquematice un gen C que sea independiente de este y que sea independiente de este. Entonces lo puedo dibujar en el par 3 o en el par 4. No sé, mejor dibujamos en el par 4. Y de esta manera concluimos la resolución del inciso B. Vamos al siguiente problema. En el siguiente problema plantea: los genes A y B están ligados y presentan un 40% de, fíjense acá, dice CO. Este CO representa, o son las siglas de crossing over, que es lo mismo que recombinación, o sea, tienen un 40% de recombinación. Si el cruzamiento original es, esto también lo vimos, cómo se grafican o se representan los genotipos. Hasta ahora nosotros este genotipo, fíjense que es homocigota dominante para A, lo escribíamos con los alelos juntos, y para B es homocigota recesivo. Esta es la manera en que estamos habituados a representar los genotipos. Ahora tenemos una nueva representación en donde indicamos los genes que están en un cromosoma y los genes que están en el cromosoma homólogo, pero es lo mismo. Me ayuda, me da más información. Si yo veo esta manera de expresar los genotipos, me está diciendo que están ligados. El inciso A me pide cuál será el genotipo de la F1. Entonces tengo que plantear un cruzamiento. Tenemos estos parentales, este es el cruzamiento original. Vamos a utilizar el esquema cromosómico génico. Vamos a representar el genotipo de un parental. Si dijimos que era homocigoto para A y homocigoto para B recesivo. Y a ese individuo se lo cruza por un individuo que es homocigota recesivo para A y homocigota dominante para B. ¿Sí? Este es el cruzamiento considerando estos parentales. Me pide que obtenga la F1. Entonces, lo primero que vamos a hacer es obtener gametas. Como es homocigoto, todas las gametas van a ser iguales. Este otro padre produce este tipo de gametas, son iguales. La F1 se va a obtener de la unión de estas gametas. Entonces los individuos F1 están constituidos por estos pares génicos. ¿Sí? El genotipo lo vamos a escribir. Si utilizamos esta notación que nos propone este práctico, ¿sí? Sería de esta manera. Y como estamos habituados, ¿sí? Esta es la notación si nosotros desconocemos la ubicación de los genes. Entonces un híbrido con respecto a A y B. Entonces el genotipo, esta sería la respuesta del inciso A. Este es el genotipo del individuo de la F1. Luego me pregunta en B qué gametos producirá el F1 y en qué proporción. Entonces acá les propongo que lo resolvamos también utilizando el esquema cromosómico génico. Tenemos este individuo que es un híbrido y queremos saber qué tipo de gametas produce. Entonces, para obtener las gametas sería interesante plantear los cromosomas como se encuentran
en profase de meiosis, es decir, con las cromátides duplicadas. Vamos a dibujar a un cromosoma, ¿sí?, con sus cromátides duplicadas de un color, y al otro cromosoma para después poder reconocer cuáles son las formas combinantes con otro color. ¿Sí? Fíjense que los alelos tienen la misma posición en los cromosomas homólogos. Acá tienen que tener cuidado. Y para representar qué obtenemos en las gametas, tenemos que pensar, tenemos que plantear entonces que lo que ocurre en la profase o que puede ocurrir es una recombinación entre cromosomas homólogos. Y lo que nos va a permitir obtener recombinantes es que esa recombinación ocurra entre el espacio que hay entre estos dos genes que están ligados. Si esto ocurriese, ¿qué va a ocurrir o qué gametas vamos a obtener? Entonces, para eso vamos a obtener las gametas. Vamos a plantear vamos a obtener las gametas. Vamos a plantear en la segunda división meiótica, esta cromátide se va a separar de esta y va a constituir una gameta. Entonces una gameta va a tener esta constitución, y esta otra cromátide que va a haber recombinado va a estar en otra gameta. Entonces esa cromátide va a estar constituida por esta región, ¿sí?, que sería A originalmente, pero a su vez va a estar formada, si acá se produjo el entrecruzamiento, por esta otra región. Entonces acá lo vamos a dibujar con este color, ¿sí? Va a quedar el gen A. Esta es una gameta resultado del proceso de recombinación. Luego vamos a tener esta otra gameta que va a estar formada por esta región del cromosoma, ¿sí?, donde va a ir el alelo A recesivo, y ¿sí?, esto iba a quedar así, esta que ya la pusimos acá, y esta otra, ¿sí?, se va a unir con esta otra región que lleva a B recesivo. Esta también es una gameta recombinante, y va a quedar el cuarto tipo de gameta, ¿sí?, que es una gameta formada por esta cromátide, ¿sí?, donde no representamos ninguna recombinación. Entonces estos son los cuatro tipos de gametas. Dos conservan la organización de los progenitores: A dominante, B recesivo, A recesivo, B dominante. Se conocen como parentales. Y dos tipos de gametas son recombinantes. Me pide qué gametos son estos y en qué proporciones. Bueno, las proporciones ahora ya no son las mismas que si se agregaban de manera independiente, que yo obtenía igual cantidad de cada una. Ahora voy a tener menos de lo que predice la ley de Mendel de las recombinantes. ¿Cuánto menos? Depende de la distancia de que se encuentre. La distancia es 40 unidades mapas, que está representado por un 40% de recombinación. O sea que de estas se obtiene un 40%, que sería, ¿sí?, un 20% de cada una de ellas. De estas otras gametas están representando el 60% restante, y eso me indica que tengo un 30% de cada una de estas otras gametas. Entonces tenemos cuatro tipos de gametas, un 30% de las parentales, de cada una de las parentales, y un 20% de cada una de las recombinantes. Así terminamos este ejercicio.
si se cruza el F1 por un doble recesivo, cómo será la descendencia y en qué proporciones. Estamos trabajando con un individuo dihíbrido y me propone que lo cruce por un doble recesivo, es decir, que sería homocigota recesivo para A y homocigota recesivo para B. Para el cruzamiento les propongo que utilicemos, ¿sí?, el cuadro de Punnett, donde vamos a ubicar las gametas que produce el progenitor dihíbrido, que recién las obtuvimos, ¿sí? Se obtenían gametas parentales, ¿sí?, con la misma combinación o configuración, y gametas recombinantes. Las gametas parentales, ¿se acuerdan que constituyen el 60%? Tengo un 30% de cada una, un 0,3, y las gametas recombinantes en una proporción de 0,2. El individuo homocigota recesivo para los dos caracteres produce un solo tipo de gametas, todas en igual proporción. Entonces la descendencia va a estar constituida por la unión de estas gametas, las representamos. Pueden utilizar el esquema cromosómico génico o podrían directamente ubicar los alelos, ¿sí? Entonces la descendencia va a ser un 0,3 o un 30% de la descendencia heterocigota para A y homocigota recesivo para B, ¿sí? Un 30% va a ser homocigota para A recesivo y heterocigota para B, un 0,2 o un 20% va a ser híbrido, y un 0,2% va a ser homocigota recesivo para ambos caracteres. Fíjense que esto es distinto a lo que esperaría si hubiesen segregado de manera igualitaria. Y lo último que me pregunta es si estos genes A y B están ligados en repulsión o en acoplamiento. Lo pueden reconocer en el progenitor. Si nosotros vemos en este progenitor, ¿sí?, fíjense que tengo el gen A al estado dominante y el gen B al estado recesivo. Entonces estos genes A y B están ligados en repulsión, ¿sí? La otra manera de reconocerlo es mirando qué gametas tengo en más proporción. Fíjense que las gametas de más proporción tienen A al estado dominante, B al estado recesivo, o A al estado recesivo y B al estado dominante, es decir, la misma configuración en repulsión.